Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y todo lo que pasa en el mundo de las celebridades turcas. Ya saben que aquí no se nos escapa nada. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por mucho tiempo, un tema que ha generado muchísimas expectativas, esperanzas e incluso algunas que otras decepciones. Sí, ya saben de quién les hablo, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero antes de entrar de lleno en la carnita asada, como diríamos aquí, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días y no querrán perderse ni un solo detalle de sus artistas favoritos. Así que ya saben, a darle clic al botón de suscribirse. Y ahora sí, vamos con lo bueno. ¿Recuerdan esa química explosiva, esa magia que vimos en pantalla en *Erkencikus*? Esa conexión que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Pues bien, esa química, esa magia, llámenlo como quieran. Ha sido objeto de muchísimos rumores, especulaciones y fantasías por parte de los fans de la pareja durante años. ¿Hubo algo más allá de la pantalla? ¿Fueron pareja en la vida real? ¿Siguen en contacto? Son preguntas que nos hemos hecho una y otra vez. Y es que, a ver, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de Can Divit y Sanemane? La historia de amor que nos regalaron en *Erkencikus* fue simplemente espectacular. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se peleaban y luego se reconciliaban, todo era tan real, tan auténtico, que era imposible no pensar que algo más estaba sucediendo entre ellos. Pero la realidad, como suele suceder, a veces es un poco más complicada que la ficción. Después del éxito arrollador de *Erkencikus*, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se fue a probar suerte en Italia, donde consiguió muchísimo éxito con *Sandokan*, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía con diferentes proyectos. Cada uno brillando con luz propia, pero siempre con esa sombra de «¿qué hubiera pasado?», planeando sobre sus cabezas y, por supuesto, sobre la imaginación de sus fervientes seguidores. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, mi gente. Porque a pesar de la distancia y de sus respectivas carreras, los rumores sobre una posible reconciliación nunca cesaron. Cada vez que alguno de los dos daba una entrevista, la pregunta obligada era, ¿qué hay de Can/Demet? ¿Siguen siendo amigos? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos? Era como una letanía constante, una súplica silenciosa de un fandom que se negaba a dejar morir la esperanza. Las respuestas, por supuesto, siempre fueron ambiguas, dejando la puerta abierta a la esperanza. A veces decían que eran buenos amigos, otras veces decían que no había planes de trabajar juntos en el futuro cercano, pero nunca cerraban la puerta por completo. Y eso, obviamente, alimentaba aún más los rumores y las fantasías de los fans. Cada declaración era analizada con lupa, cada gesto interpretado, cada palabra desmenuzada en busca de la mínima señal que confirmara lo que todos querían creer. Ahora, llegamos al *bombazo* que nadie vio venir, como dice el título del vídeo. Y aquí es donde les pido que presten mucha atención, porque la información que les voy a dar es de primera mano y hasta donde sé, nadie más la tiene. Hace unos días, me llegó una información de una fuente muy confiable, una persona que trabaja muy cerca de ambos actores, que me contó algo que me dejó completamente boquiabierto. Resulta que al parecer, Can y Demet han estado en contacto de nuevo en los últimos meses. Sí, lo oyeron bien. En contacto. Y no se trata de un contacto esporádico de un simple me gusta en una foto de Instagram. No. Hablamos de algo más profundo, más significativo. Y no se trata de un simple hola, ¿cómo estás?, por WhatsApp. No. Según mi fuente han estado hablando con bastante frecuencia, incluso se han visto en secreto en algunas ocasiones. Y lo más importante, al parecer la química entre ellos sigue intacta. Esa chispa que encendió *Erkencikus* sigue viva, latente, esperando la oportunidad de volver a brillar. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que están de nuevo juntos? ¿Significa que están planeando trabajar juntos en un nuevo proyecto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más complicadas. No es tan sencillo como un cuento de hadas donde se reencuentran y viven felices para siempre. Hay muchas piezas en este rompecabezas, y no todas encajan a la perfección.
Mi fuente me confirmó que efectivamente hay conversaciones sobre la posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Se trata de una serie de televisión, una comedia romántica, por supuesto, que será producida por una de las productoras más importantes de Turquía. Una productora que además está dispuesta a apostar fuerte por este proyecto, consciente del potencial que tiene. Sin embargo, aún no hay nada confirmado al 100%. Las negociaciones están en curso y hay varios obstáculos que superar. Uno de los principales obstáculos es la agenda de ambos actores. Como ya les mencioné, Khan está trabajando en Italia y Demet está trabajando en Turquía. Coordinar sus agendas para que puedan trabajar juntos en una serie de televisión es un verdadero desafío. Un desafío logístico que requiere mucha planificación y buena voluntad por parte de todos los involucrados. Otro obstáculo importante es el tema económico. Khan y Demet son dos de los actores más cotizados de Turquía, y la productora tendrá que hacer un esfuerzo económico importante para poder contratarlos a ambos. Se habla de cifras astronómicas, de contratos millonarios que harían temblar a cualquier presupuesto. Pero al parecer, la productora está dispuesta a hacer el esfuerzo, consciente de que la inversión valdrá la pena. Pero a pesar de estos obstáculos, mi fuente me asegura que ambas partes están muy interesadas en que el proyecto se haga realidad. Tanto Khan como Demet están conscientes del interés que genera su reencuentro en pantalla y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para que esto suceda. Saben que tienen un poder de convocatoria inigualable, y que su regreso sería un auténtico fenómeno televisivo. Y aquí es donde entra en juego el factor X, el factor que nadie vio venir. Resulta que, al parecer, la que está impulsando con más fuerza este proyecto es la propia Demet. Sí, lo oyeron bien. Demet está muy entusiasmada con la idea de volver a trabajar con Khan y está haciendo todo lo posible para convencerlo de que acepte el proyecto. Está moviendo cielo y tierra, utilizando todas sus armas de seducción, tanto profesionales como personales, para lograr su objetivo. ¿Por qué Demet está tan interesada en volver a trabajar con Khan? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Aquí es donde las teorías conspirativas se desatan y las fanfics cobran vida. Algunos dicen que simplemente echa de menos trabajar con él, que se divierten mucho juntos y que hacen un gran equipo. Recuerdan con nostalgia las largas jornadas de rodaje, las risas compartidas, la complicidad que se creó entre ellos. Otros dicen que a pesar de que ambos han tenido otras parejas después de *Erkencicus*, nunca han podido olvidar la conexión especial que tenían. Que en el fondo de sus corazones siempre ha quedado una chispa encendida, un recuerdo imborrable. Y algunos, los más optimistas, incluso se atreven a decir que Demet todavía está enamorada de Khan y que esta es su oportunidad de recuperarlo. Que este proyecto es su excusa perfecta para acercarse a él, para reavivar la llama del amor que nunca se apagó por completo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Demet está poniendo toda su energía en que este proyecto se haga realidad. Y eso, mi gente, es una muy buena señal. Es un indicativo de que algo está sucediendo, de que las cosas se están moviendo en la dirección correcta. Pero, ojo, no todo es color de rosa. También hay voces que advierten que este reencuentro podría ser un arma de doble filo. Que la presión mediática, las expectativas del público y la propia dinámica entre Khan y Demet podrían jugarles una mala pasada. Que lo que en principio parece una oportunidad dorada, podría convertirse en un verdadero quebradero de cabeza. Se rumorea que Khan, después de su experiencia en Italia, se ha vuelto más selectivo con sus proyectos. Que busca roles que le permitan mostrar su versatilidad como actor, que le desafíen a crecer profesionalmente. Y que una comedia romántica, por muy exitosa que pueda ser, podría no encajar con sus ambiciones actuales. Además, hay quienes creen que Khan guarda cierto recelo hacia la atención mediática que generaría este reencuentro. Que prefiere mantener un perfil bajo, alejado de los escándalos y los rumores. Y que la idea de volver a estar en el centro de todas las miradas le genera cierta incomodidad. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Khan y Demet juntos de nuevo en pantalla? Bueno, como les dije, aún no hay nada confirmado al 100%. Pero las señales son muy positivas. Yo diría que hay un 70% de posibilidades de que este proyecto se haga realidad. Una probabilidad bastante alta si me preguntan a mí. Y si se hace realidad, prepárense porque va a ser un verdadero bombazo. Va a ser la serie del año.
Va a ser el reencuentro más esperado de la televisión turca. Va a ser simplemente espectacular. Las redes sociales explotarán, las revistas del corazón no hablarán de otra cosa y los ratings de audiencia se dispararán a niveles estratosféricos. Así que, mi gente, manténganse atentos a nuestras redes sociales, porque aquí les estaremos informando de todas las novedades sobre este tema. Estaremos al pie del cañón, rastreando cada rumor, analizando cada declaración, para mantenerlos al día de todo lo que suceda. Y por supuesto, si tienen alguna información adicional, no duden en compartirla con nosotros en los comentarios. Su participación es fundamental para mantener vivo este debate y para alimentar la esperanza de que este reencuentro se haga realidad. En resumen, lo que les he contado hoy es que Can Yaman y Demet Özdemir han estado en contacto de nuevo en los últimos meses, que hay conversaciones sobre la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie de televisión y que Demet está impulsando con más fuerza este proyecto. Un bombazo que aunque muchos esperábamos, nadie vio venir con tanta fuerza. Un bombazo que podría cambiar el rumbo de sus carreras y, quién sabe, también el de sus vidas personales. Y ahora sí, mi gente, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta información exclusiva que les he traído hoy. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué opinan de todo esto. ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo en pantalla? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? Déjenme saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que tenemos contenido nuevo casi todos los días y no querrán perderse ni un solo detalle de sus artistas favoritos. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hasta la próxima, mi gente.